Buenas noches, como siempre, bienvenidos. El fiscal general aseguró que las FARC tienen al menos 1.7 billones de pesos en activos solo este año y que sus bienes deben someterse a extinción de dominio. Los voceros legislativos de la guerrilla aseguran que gran parte de su fortuna se invirtió en la guerra. El fiscal Martínez fue contundente en asegurar que la persecución a los bienes de las FARC este año ya tiene números reales. En lo corrido de este año y a esta altura del año, bienes provenientes de testaferros de las FARC hemos ya incautado por 1.7 billones de pesos. Aseguró que se debe declarar extinción de dominio sobre esos bienes de la guerrilla porque perjudicaría a las víctimas. La Fiscalía debería, como lo ha entendido y lo sigue entendiendo, debería seguir extinguiendo el patrimonio de los activos ilícitos derivados de ese denominado patrimonio de guerra. La guerrilla dijo que entregará el inventario según lo acordado, pero que no tiene ninguna fortuna porque la guerra generó gastos enormes. Que no nos lleve a hablar de cifras fabulosas, simplemente que considere que la guerrilla de las FARC, así como es una organización que tuvo ingresos, asimismo es una organización que tuvo gastos para poder funcionar y para poder operar contra el Estado colombiano. El procurador terció en la discusión, asegurando que la fortuna de la guerrilla es más cuantiosa de lo que se cree. Aquí se trata de bienes, repito, que han sido el resultado de 5 décadas de una acción de guerra. Luego, eso no se financia vendiendo pulseritas. Los voceros de las FARC insisten en que la figura de extinción de dominio no es aplicable. Si las FARC declaran los bienes, pues los bienes ya están declarados. De ahí en adelante, si se presentan circunstancias en las que haya bienes que se considera y se demuestra son de las FARC y no han sido declarados, pues obviamente que tiene que proceder la extinción de dominio. El fiscal también denunció que las FARC le estarían cobrando renta a los campesinos a quienes ya les devolvieron las tierras que la guerrilla les había despojado. Mauricio, muy buenas noches. Hola Paula, ¿qué tal? Pues muy bien, tenemos hoy este tema sobre la mesa. Para empezar, vuelve a calentarse el pulso, por decirlo de alguna manera, entre el fiscal y las FARC con este caso de los bienes, con el inventario de bienes que las FARC tiene que entregar, y pues el fiscal se mantiene lo que viene diciendo desde hace varios meses, que aquello que no se declare pues es objeto de extinción de dominio, pero las FARC por su parte lo que están diciendo es que ellos la verdad tienen muy poquito, que porque toda la fortuna que tenía se la gastaron en la guerra. Esto se va a elevar, Mauricio, a un enfrentamiento serio entre Fiscalía y FARC. Parecería que sí, además no se nos puede olvidar que es que estamos hablando de unos dineros muy serios porque son el dinero de la reparación de las víctimas. Así es, Paula. En la audiencia de hoy, recordemos qué está pasando el día de hoy, lo veíamos en la nota, a finales del periodo que le dio facultades extraordinarias al presidente, el presidente Juan Manuel Santos firmó varios decretos, uno de ellos el que está siendo objeto de control por parte de la Corte Constitucional en este momento. Ese control de la Corte Constitucional oye distintas opiniones, entre ellas la de la Procuraduría, la de la Fiscalía, la de la Contraloría. Y en ese sentido se dieron los pronunciamientos de hoy, es decir, la opinión de la Fiscalía es una más entre diversas que va a oír la Corte Constitucional. Y esa opinión de la Fiscalía tiene varios elementos. El primero de ellos, la discrepancia de las cifras. La Fiscalía dice, se han recogido hasta el momento o han sido objeto de extinción de dominio bienes por 1,7 billones de pesos. Billones de pesos. A uno le suena que eso es una inmensa cantidad de plata, a las FARC le parece que no es una plata demasiado grande, pero esa inmensa cantidad de plata palidece al lado de los estimativos que han hecho distintos observadores. Ustedes recuerdan que por una parte la revista The Economist reveló que las FARC podrían haber acumulado riquezas por 10.000 millones de dólares, una suma que para muchos puede ser demasiado grande, pero mientras tanto la revista Forbes estimó que los ingresos anuales de las FARC eran 600.000 millones de dólares. ¿Eso qué quiere decir? 600 millones de dólares. Eso quiere decir la suma que la Fiscalía hoy en día dice que fue objeto de extinción de dominio. Por lo tanto, esa suma parece pequeña, número uno. Número dos, las FARC terminan diciendo, hombre, puede ser que haya bienes más, bienes menos. Número tres, ese inventario de bienes ya se lo entregó las FARC a las Naciones Unidas y ha sido en este momento objeto de revisión por parte de Naciones Unidas para ser entregadas la próxima semana al Gobierno Nacional. Eso quiere decir que la próxima semana vamos a saber si lo que declaró las FARC equivale a lo que la Fiscalía dice que tienen las FARC en este momento, es más o es menos. Y si llega a mentir, efectivamente esos bienes pasan a ser objeto de extinción de dominio, pero más grave todavía, algo que no dice la nota,
Eso querría decir que las FARC arrancan su proceso diciendo mentiras y diciéndole mentiras al país, cosa que debería ser, a mi juicio y a juicio de muchos observadores y analistas, evaluada posteriormente por la Jurisdicción Especial para la Paz, porque la Jurisdicción Especial para la Paz les da beneficios a los líderes de las FARC si dicen la verdad, reparan, prometen no repetir, etcétera, etcétera, pero si dicen la verdad, si dicen mentira y arrancan diciendo mentira, creería yo que esa sería una consideración muy seria para que no fueran objeto de gabelas dentro de la Jurisdicción Especial para la Paz. Por lo tanto, no es una pelea entre la Fiscalía y las FARC, es un elemento central en la discusión sobre reparación de víctimas por un lado y por otro lado sobre la verdad de las FARC al país.